acerca de la prensa, de la prueba, de la agonía de Jesucristo. ¿Cuántos quieren escuchar sobre eso? Una vez más voy a decir, ¿cuántos quieren escuchar sobre la sangre de Cristo? Sobre el sacrificio. Porque si no fuera la sangre de Cristo y el sacrificio, ¿qué estamos haciendo acá? Nada. Eso tienes que valorar. Por esa razón es que el Señor quiere ministrarnos, limpiarnos, prepararnos para que cuando tomes la Santa Cena no te venga enfermedad. No agarres condenación con el mundo, porque el mundo está bajo ¿qué? Condenación. ¿Sí o no, hermanos? Y vamos a ir a Mateo capítulo 26. Mateo 26. Vamos a ir al verso 30. Los niños que vayan a sus clases. Y ponte de pie, ¿ok? En reverencia al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Dile al de al lado, ¿estás contento o estás molesto? Las dos cosas dicen. O esos son más sinceros todavía, ¿eh? Tienes contenta pues con Dios, no conmigo, con Dios, porque Dios es el que te da la vida. ¿Cuántos lo creen? Antes vivías una vida amargada ahí, en el mundo lleno de cerveza y drogas y todo eso, y el Señor nos rescató de eso. ¿Y dónde pagó el precio? Aquí. Vamos a ver qué representa la prensa de la agonía, Getsemaní, ¿ok? ¿Ya lo tienen? Vamos a leer del 30 al 36. Yo voy a leer el 30, ustedes continúan, vamos a ir intercambiando, ¿ok? Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo voy allí, ¿y qué? Y oro. Vamos a orar, oremos por mi hermana Frania, está un poco delicada, yo sé que hay una gripe que está molestando a las ovejas. Levanta tu mano arriba y vamos a pedir al Señor que te hable y que me hable a mí, ¿ok? ¿Ok? Que nos prepare para que nosotros no nos metamos en problemas con Dios. Abre tus labios, vamos a orar por ella. Si alguien ha venido enfermo, ponga tu petición ahí, porque el Señor es el que hace la obra, el hombre no hace nada por ti. Solamente podemos orar nada más por ti. Padre, te damos gracias en esta tarde, te bendecimos, te exaltamos, te honramos. Te damos gloria, pongo este pueblo en tus manos, lo presento delante de ti para que seas tú tocando su corazón, abriendo su corazón, Señor, rompiendo toda cadena, todo prejuicio que ha venido. Te pido también por mi hermana Frania, para que seas tú, Señor, enviando esa sanidad, así como dijo tu siervo, envía tu palabra y será hecho. En el nombre de Jesús declaramos sanidad en la vida de tu hija, Padre. Todo virus, todo ataque del enemigo sea echado fuera al infierno en el nombre de Jesús. Y declaramos sanidad también en tu pueblo. Si alguien ha venido enfermo, Padre Celestial, pon tu mano de sanidad y al que creyere le será hecho. Gracias, Señor. Prepara, Señor, pon un espíritu de sugestión a tu palabra, Padre. Quita todo, Señor, insípido,
todo lo que no te agrada, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Jesús anunció la negación de Pedro. Una de las cosas que el Señor conocía era el pensamiento de los hombres. El Señor conoce cómo vienes, qué es lo que haces, qué es lo que dices, cómo es tu actitud cuando tú le adoras, si estás adorándolo a Él de corazón, no lo estás haciendo de corazón. Jesús conocía. Dice, cuando hubieran cantado un himno, ¿sabías que Jesús cantaba? Hello. Y Él se glorifica en medio de la alabanza. ¿Cuántos lo creen? Ahora, si no quieres adorarlo, no hay problema. Él no se va a hacer ningún problema si lo alabas o no lo alabas. Pero Jesús alaba en medio de su pueblo. Eso lo habla Hebreos. Y cuando salieron al monte de los olivos, el monte de los olivos tiene un significado poderoso. Cuando Jesús regrese por segunda vez, dice que todo ojo lo va a ver y toda lengua va a confesar que Él es el único Dios. Antes de que Él regrese al monte de los olivos, el Señor se va a llevar a su iglesia. A los que lo aman, a los que le creen, a los que lo adoran, a los que le sirven, a esos el Señor se los va a llevar. ¿Está acá? Entonces Jesús les dijo, todos vosotros se escandalizaréis esta noche, os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. ¿Dónde estaba escrito? En Zacarías capítulo 13:7. Está escrito, Jesús citó la Biblia, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán, ¿qué? Esparcidas. Pero después que haya resucitado, Jesús habló mucho de su muerte y resurrección. Iré delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. ¿Están acá, hermanos? Jesús le estaba diciendo, todo lo que se escribió acerca de mí tiene que cumplirse. El Salmo 22 escribió David acerca de la cruz, de su muerte en la cruz, de su sufrimiento. Isaías 53 también habló acerca 750 años antes de que su venida a Cristo. Vio Isaías todo lo que le hicieron a Jesús y la muerte en la cruz. Esa era una muerte bien espantosa, que era una muerte para todos los que eran maldecidos. Y Jesús hizo maldito por causa de nosotros. Una de las cosas que tú tienes que entender, y te voy a hablar claro, tienes que saber a quién vienes a servir. Porque cuando no tienes la guianza del Espíritu, haces lo que quieres, vives como quieres y haces lo que quieres y no te das cuenta que todo lo que estás haciendo va en contra de lo que en contra de ti. Porque el Señor quiere que nosotros le sirvamos, le adoremos, le bendigamos. ¿Están acá? Vamos a esperar que acaben de salir o entren, no sé qué van a hacer. Ahora, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, que era el más bocón. Pedro amaba a Dios. Escúchenme. Pedro amaba a Dios, pero no conocía a Jesús. Hay muchos que aman a Jesús, pero no saben quién es Jesús. Jesús ya había hablado que a través de su muerte iba a venir la salvación para nosotros. ¿Saben? Le dijo, aunque todos, como muchos dicen, Señor, aunque todos te nieguen, yo no me voy a negar. Y Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yo he visto gente que ha dicho, si usted me saca por aquí, me voy a entrar por otra puerta. Cuando vino la primera prueba, salieron corriendo. Yo cuando una persona me dice así, si supieras cómo yo amo al Señor, yo tengo mucho cuidado. Digo, Señor, aquí hay un Judas. Y Pedro decía, vamos, yo me voy a entregar mi vida y yo no me voy a escandalizar. Y Jesús le dijo, en otra versión le dijo a Jesús, ¿sabes qué, Pedro? Antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y aquí le dijo el Señor, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
¿Y sabes qué hizo Pedro? Lo negó. No lo conozco. Vino una mujer, le dijo, tú estabas en medio de ellos, tú eres uno de ellos. No, yo no lo conozco. Hasta lo maldijo a Jesús. Y cuando Jesús lo vio, Pedro no pudo resistir la mirada de Jesús, porque Jesús ya le había dicho que lo iba a negar. Como dijo el hermano, un hermano que era maestro, que era chileno, él dijo, los cristianos en vez de colgarse una cruz debían colgarse un gallo, porque a cada rato lo niegan a Jesús. Con sus hechos lo niegan, con las actitudes lo niegan. Vienen a la iglesia y son indiferentes con Cristo Jesús. Y eso es lo que más indigna a Dios. Y Jesús conocía la condición. Cuando vienes a la casa, y hay veces viene, Señor, tú sabes cómo venimos aquí. Tienes que venir alegre. Todos tenemos problemas. Yo tengo problemas más que ti, porque yo tengo que velar por la renta de este lugar. Tengo que velar por los rebeldes que se rebelan, por los ociosos, por todo. Tengo que velar, tengo que orar por ellos. Y tú no puedes con tu propia vida. Y no lo voy a negar. Ahí hago una promesa. Sí, oh Señor, yo hasta dan un beso así. Y Dios dice, tu corazón es perverso y mentiroso. Yo lo conozco. Y el Señor conocía la condición de Pedro. Pedro era muy almático. ¿Sabe que la gente almática es así? Esto no se trata de emoción. A veces la gente es tan emocionalista que dice, yo quiero dar todo, hermanos, por Cristo. Mejor no digas nada, porque al rato vas a negarlo y al rato te vas a largar de aquí, y al rato lo que has prometido no le vas a dar al Señor y te vas a meter en un problema serio. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Qué bárbaro, hermano. Y todos los discípulos, como eran almáticos, así como la gente almática, dijeron, nosotros también vamos a decir lo mismo. Y Jesús conocía que ellos los iban a dejar solo, lo iban a dejar solo. Y ya estaba escrito, heriré al pastor y las ovejas van a ser dispersadas. Por eso en una iglesia, cuando el pastor cae o cuando al pastor le pasa algo, ahí todos los ojos lo están condenando para matarlo, para descuartizarlo al pastor. Pero cuando uno de ustedes cae en rebeldía y en pecado, uno tiene que restaurarlos a ustedes. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha preparado para esa área. Tenemos que aguantar sus niñadas y muchas cosas que no le agradan a Dios. Y tenemos que aguantarlo. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos ha puesto aquí como guías para que nosotros podamos guiarlos a través del Espíritu Santo. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba el Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy, y allí oro. Y esa noche los discípulos, en vez de orar, estaban roncando, como muchos se vienen a roncar a la iglesia. ¿Están acá, hermanos? No seas emocionalista, no seas almático. ¿Están acá? Ahora, no es malo las emociones son buenas, pero hay que saber dejar que el Espíritu Santo tome control de nuestras emociones. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor, en Lucas capítulo 22, 44, como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mira la presión que tenía Cristo. Ponte a pensar, era un ser humano. Él vino a tomar forma humana, vino a tomar el lugar de ti, de mí, en la cruz. Si Jesús volvería de nuevo acá, nosotros mismos lo crucificamos. Si yo veo la actitud de la gente,
a veces de muchos, no de todos, que parece que les entra por acá y les sale por allá. ¿Y sabe por qué es eso? Porque no conocen, no valoran la muerte de Cristo en la cruz. Cuando tú aprendes a valorar la muerte de Cristo en la cruz, ¿sabes qué vas a hacer? Diferente a los demás. Ahora, al otro lado del torrente de Cedrón del valle, que está localizado entre la zona oriental de la ciudad de Jerusalén, a la ladera occidental del Monte de los Olivos, está localizado en Getsemaní. En San Juan capítulo 18:1, Lucas 22:39, Mateo 26:36 y Marcos 14:32. Allí en la falda del Monte de los Olivos, próximo a la iglesia, hay una iglesia que es de las naciones, hay un huerto, un jardín con 8 envejecidos olivos. ¿Sabías que el olivo es una planta que dura años? Años. Tiene un significado poderoso espiritual, que tiene sobre 2000 años de edad cada árbol de esos olivos. Pudieron ser testigos de la agonía experimentada por el Señor Jesucristo en la noche de su entrega y arresto. Getsemaní, ¿qué significa? Prensa de aceite. Ellos usaban una prensa para moler el olivo y sacar el aceite. ¿Y el aceite qué significa? La unción. Y Jesús tenía que ser molido por nosotros. Dice Isaías 53:5, dice que fue molido por nuestros pecados. No había hermosura en él. Y cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, somos irreverentes. Cuando se dice, pasen al frente, vamos a adorar al Señor, porque eres rebelde, te quedas sentado ahí. Si el Señor quiere unirnos, ¿para qué? Para que te limpie, para que te prepare, para que puedas recibir con alegría, para que cuando tomes la Santa Cena traiga bendición espiritual en tu vida, bendición económica y salud. Y esa palabra le va a caer mal a muchos. Y no crean que muchos me van a querer. Y como yo no vivo de ustedes, ni ustedes viven de mí, yo no me hago ningún problema. Ahora, en efecto, allí Jesús fue exprimido en su naturaleza humana. Su lucha por la salvación del mundo comenzó allí. Llegó un momento en que empezó a sudar, transpirar, porque era tanta la presión satánica que Satanás quería eliminarlo antes de llegar a la cruz. En Getsemaní, Satanás trató de matar a Jesús. Esta es una de las más antiguas interpretaciones dadas a la metáfora de la copa del sufrimiento. En Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas con clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Filipenses capítulo 2, Pablo dice, haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios no escatimó ser igual a Dios. Y Dios dice que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. ¿Cuál era el plan de Dios? Redimirnos a nosotros del pecado. Y la única manera que podemos llegar al cielo y ser limpios, lavados, es por medio de la sangre de Cristo. Y nosotros no valoramos la sangre de Cristo en nuestras vidas. Dios guardó al hijo de Abraham. Preparó un cordero, pero con su hijo dice que él lo entregó.
San Juan 3:16, muchos leen ese pasaje, pero de ahí entienden. Dice, porque de tal manera, de una sola manera amó Dios, nos amó. ¿Y cuál fue la recompensa que dio Él por nosotros? A Jesucristo, que envió a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga que. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? No es que vengas a una iglesia y vengas a brincar. Es que tú entiendas que cuál es el propósito de congregarte. ¿Cuál es el propósito de venir a la iglesia? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué vengo a adorarle a Dios? ¿Por qué tengo que levantar mis manos? ¿Por qué tengo que diezmar? ¿Por qué tengo que ofrendar? ¿Por qué tengo que ser reverente a Dios? Por la única razón es que Él pagó el precio por ti. Tú afuera no vales ni un cacahuate. ¿Ah? El cual siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó. Imagínate, Dios bajó en forma de carne y se estuvo en medio de nosotros y tuvo la osadía el Señor de lavarle los pies a sus discípulos. Dios lavando los pies a esos. Si Dios quisiera nos eliminaría a todos. Y Él no tiene ningún problema. Tiene millones de ángeles que cantan y lo adoran mejor que nosotros. Pero Dios nos escogió. En el Nuevo Testamento ¿cómo se llama? Del Testamento viviente, dice así: sin embargo, estando todavía en la tierra con lágrimas y agonía de espíritu, Cristo ofreció ruegos y súplicas al único que podía librar de una muerte prematura. Jesús nació. Su ministerio empezó a los 30 años. En la ley decía que los sacerdotes tenían que servir de los 30 a los 50 años porque hacían cambios, y Jesús a los 30 años empezó su ministerio. Vivió hasta los 30 años, se preparó y a los 30 años empezó su ministerio. ¿Cuál era su ministerio? Salvar al mundo. Y a lo más podrido. Pablo dice que lo necio, lo que no sirve, Dios escogió. O sea que no te creas tanto porque eras un necio y todavía sigues siendo un necio algunos. Y el Señor nos escogió, no porque éramos buenos. Nosotros estábamos perdidos. Cristo vino a morir por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Esa expresión al que podía librar de la muerte se lee en griego prostum duman dumenon soen autuec thanatus, literalmente al que podía salvar de la muerte. Ahora, una de las cosas, ¿cuál era el plan de venir a Jesús a entregar su vida? ¿Por qué Dios no puso otro plan? Porque acuérdate que todo pacto tenía que hacerse con sangre. Cuando Caín y Abel presentaron sus ofrendas, te voy a decir esto, ¿ok? Y esto me está poniendo el Señor decir. Hay mucha gente que puede recibir el mensaje, pero los otros unos son como Caín. Ellos dos fueron instruidos, sabían que Dios recibía una ofrenda con sangre. En cambio, Caín vino a dar todo, la verdura, todo, frutas, y Dios no lo recibió. ¿Y por qué no lo recibió? Porque la fruta, todo lo que había en la tierra representaba la religión. Y dice que se ensañó el rostro de Caín y mató a su hermano. ¿Por qué mató? Porque era del maligno. Por eso la gente que no nos escucha, la gente que no quiere nada, la gente que dice, ¿sabes qué? Yo tengo mi religión y a través de mi religión voy a llegar a Dios. Y dice la Biblia que hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Ahora la gente, el hombre, piensa en su camino y hay caminos que parecen correctos según tu opinión, y la opinión tuya, la opinión mía no vale nada delante de Dios. Lo que vale es la sangre de Cristo. Está acá. Dios no recibió la ofrenda de Caín. ¿Por qué no recibió? Porque era religioso. Y ese cordero representaba lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Y cuando tú no entiendes, no sabes eso, ¿sabes qué? Desvaloras la sangre de Cristo. Va a haber Santa Cena, ya sé los que no van a venir. ¿Y ve cómo viven ellos? Satanás intentó matar a Jesús varias veces. La primera lo intentó matar con la ayuda de Herodes, siendo un infante. Dice que vinieron unos magos, algunos dicen que eran 3 magos, y mentira. Los magos venían en caravanas, eran descendientes que venían de Daniel. Daniel era un hombre que era un sátrapa, era consejero de los reyes en Babilonia. Y ellos se hicieron guiar por las estrellas, porque eran astrónomos, no eran astrólogos. Y cuando Herodes supo que había un nuevo rey, dice que todos se turbaron y crujieron los dientes y dijeron: yo soy el único rey. Entonces mandó a matar a los niños de 2 años para abajo. Pero Dios, en su misericordia, habló con José y le dijo: sal de ahí, porque Herodes quiere matar al niño. Dios guardó a su hijo. ¿Sabe por qué? Porque había una promesa de Dios a través de la muerte de Jesucristo. Y cuando uno va conociendo eso en la palabra de Dios, entonces va entendiendo quién es Dios, quién es Cristo y por qué Jesús vino a morir por mí. Y por qué tengo que analizar mi vida antes de tomar la Santa Cena. No se trata de emoción. Segundo, lo cual intentó cuando le sugirió al Señor Jesucristo que se arrojara desde el pináculo del templo para que cometiera suicidio. Eso lo vemos en Mateo capítulo 4, 5 al 7. Dice que después de que Jesús fue bautizado, que él cumplió eso. ¿Y por qué se bautizó Jesús si no tenía de qué arrepentirse? En representación de todos nosotros que tenemos que pasar por el bautismo. Y cuando salió del agua, vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó en su hombro. Vino una voz del cielo, dijo: este es mi Hijo amado, en cual tengo que complacencia. Y estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Y Satanás le dijo: oye, si eres hijo de Dios, pues sáltate de aquí, y va a mandar el Señor sus ángeles para que te guarden y para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo conoce palabra. El diablo sabe cómo te va a jalar para el otro lado. Si lo tentó a Jesús, a ti ¿qué no te va a hacer? Y hay muchos: ay, hermano, el diablo. No es ni el diablo, son demonios que te molestan. Si viniera el diablo en persona, te hace papilla. Ay, el diablo, hermano, el diablo. Y una vez el hermano José Orión dijo: ay, hermanita, el diablo. No me hable del diablo, ni la conoce usted. Son demonios. El diablo tal vez está matando allá en otro lugar, porque el diablo cuando tiene que hacer un trabajo lo hace personalmente, y personalmente se presentó en Mateo capítulo 4. ¿Para qué? Para obstruir que Jesús llegara a la cruz. Y nosotros no valoramos. Cuando no valoras eso, vienes a la iglesia, una costumbre nomás. Ahí voy a ir a ver qué me dice el Señor. Si el Señor te habla todos los días, el Señor hace milagros, el milagro más grande que está con vida, por eso estás todavía dando lata aquí.
Tercero, lo intentó con una turba que trató de despeñarlo desde el monte donde estaba construida la ciudad de Nazaret, en Lucas 4:29. Cuando Jesús dijo, la profecía de Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, cuando le dieron, ¿cómo se llama? El rollo, y leyó, y él dijo, esta profecía se ha cumplido hoy, en mí. Se levantaron contra él, lo sacaron de ahí y quisieron despeñarlo, pero Jesús los dejó ciego y pasó en medio de ellos. Por eso vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ahora, si tú has escuchado palabra y ya conoces palabra y sigues con la misma maña, una de dos: o nunca escuchaste la palabra, o nunca lees la Biblia, o nunca te ha hecho efecto la palabra de Dios en tu vida. Porque cuando hace efecto en nuestra vida, la misma palabra nos confronta. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? El último intento satánico fue en Getsemaní. Satanás metió a Jesús de Nazaret en su prensa. Allí lo exprimió para matarlo. Pero Jesús clamó al Padre Celestial y así venció al diablo, abriendo su ruta en dirección al Calvario. Si Jesús no hubiera llegado al Calvario, no estuviéramos nosotros acá. Por eso Pablo dice, oye, ¿vas a participar de la Santa Cena? Examínate cómo, ¿qué haces? Examínate cómo le sirves a Dios. Yo no me peco, no me meto con ninguna mujer, pero tu actitud, ¿cómo le sirves al Señor? Y siempre quejándote. El Señor no quiere que nos quejemos. Quiere que le sirvamos. ¿Están acá? ¿Están acá? Ahora el Señor conoce tu problema, sabe que tienes esa enfermedad, sabe que Él puede tomar control. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que tú lo reconozcas y lo adores como a Dios. Y Él es el que hace el milagro. En minutos, además estamos viendo sanidades de cáncer, sanidades de muchas cosas. Yo he visto mujeres que Dios las ha sanado de cáncer y están aquí algunas. ¿Cómo no le vas a servir a Dios? Pues ya debías morirte hace tiempo. Pero el Señor te ha dado la oportunidad todavía que estés vivo. Ahora en Getsemaní Jesús le rogó por otra alternativa para la redención del ser humano. ¿Qué le dijo Jesús? Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Le dijo, Padre, no hay otra alternativa, no puedes enviar un ángel o hacer algo. ¿Por qué me tienes que mandar a mí? ¿Por qué tengo que morir por ellos? Y Dios le dijo, es así, mi hijo. Porque no puedo mandar un ángel porque los ángeles no son redimidos. No puedo tocar otro hombre porque el hombre ya me falló. Le di la oportunidad en el huerto del Edén y él me desobedeció, se vendió al diablo. Entonces él tuvo que venir. William Barclay dice, estaba en agonía. La palabra griega describe a alguien que está luchando con gran poder por sobrevivir. Ponte a pensar un momentito. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar de Jesús? Jesús tenía miedo. Pero el punto culminante crucial de la vida de Jesús, aún entonces podría haber abandonado, podía haber rechazado la cruz, la salvación de todo el mundo, pendía en la alabanza, mientras que el Hijo de Dios literalmente la lograba con su sudor en el Getsemaní. Jesús rogó con palabras al Padre por otra alternativa, que no fuera la cruz, el Calvario. Y le dijo, Padre mío,
si es posible que pase de mí esta copa. Le sugirió: Padre, en su naturaleza humana estoy dispuesto a realizar cualquier otro medio que pueda salvar a la raza humana. Si me quieres cambiar esa copa por otra, gustosamente lo tomaré. ¿Pero qué le dijo el Padre? No. Ahora tú ponte a pensar, hermano, analiza un momentito. ¿Cuántos años estás en la iglesia y no quieres cambiar? Algunos, ¿no? Vienes a la iglesia porque no tienes nada que hacer. No vamos a tener nada, vamos a la iglesia. Y eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es entender lo que Dios hizo a través de Jesucristo en tu vida. Bueno, si quieres dale palmas, si no, pues no le des nada. Jesús experimentó una agonía mental, emocional y física. 3 cosas. Mental. Antes se veía a Judas vendiéndolo por 30 monedas de plata. Es una visión. Veía a Anás y Caifás con sus atuendos sacerdotales. Veía a Pilatos y Herodes. Se veía flagellado, desnudo, burlado por los soldados en el pretotario, y se veía escarnecido, vituperado. Veía los clavos entrando por sus muñecas y por sus pies. Ahora, ¿quién era Caifás? ¿Quién era Anás? Eran sacerdotes que eran puestos por los romanos y eran malos. Herodes y Pilatos se hicieron amigos, porque siempre, para que el diablo trabaje en contra de las cosas de Dios, se van a unir. ¿No es lo que está pasando allá en el Medio Oriente? Toda esa raza de víboras se están uniendo para pelear contra Israel. Y después entre ellos se van a comer. El diablo se puede unir con cualquiera para destruir nuestra vida. ¿Cuántos han visto La Pasión de Cristo? ¿No vieron? No, pues ustedes son tan santos que no ven película. Eso es lo que me gusta, que son tan santos que yo aquí me siento bien pecador delante de ustedes. Tenemos que conocer lo que Jesús hizo en nuestra vida. ¿Sabes para qué, hermanos? Escúchenme. ¿Sabes para qué? Para que aprendas a valorar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Para que no seas tan insípido. Emocional. Dice que comenzó a entristecerse y angustiarse en manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26, 37 al 38. Estando en agonía, dice Lucas 22, 44, su sufrimiento fue interno. Físico, leemos: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 44. En el griego la expresión "y era su sudor como grandes gotas de sangre" se lee kai egeneto o hidros, auto, osei, trombosis. ¿Qué es lo que pasó con Cristo Jesús? Dice que le vino como una trombosis. ¿Qué es una trombosis? Es cuando una persona se ve en tanta presión que la sangre empieza a brotar por los poros. Los médicos han analizado esa presión que tenía Jesús, que dice que tanto era la sangre, entonces la presión mental, que sufrió una trombosis.
Por eso dice ahí que dice que la gota de su sudor era como gotas de sangre. Humanamente, Él soportó lo que nadie podía soportar. Ahora nosotros merecíamos estar en esa cruz. Ahora Jesús aceptó la voluntad del Padre. ¿Está acá? Ahora Jesús dijo que no se haga como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y allí venció, ¿dónde? A Satanás. A Satanás. Allí venció la agonía del sufrimiento futuro. Allí sujetó su voluntad a la del Padre. Allí ganó su batalla final antes de ganar la guerra definida en el Calvario, donde exclamó, ¿consumado qué? Cuando Jesús dijo consumado es, se acabó. Ahora, ¿cuánto vale la sangre de Cristo? Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Valoras la sangre de Cristo en tu vida? ¿Le pones a Dios en primer lugar en tu vida o lo pones al último? Como hay gente que tiene un problema va al médico y el médico le dice, te vas a morir, ya te da una semana, recién viene, ay Jesucito, sálvame, sáname Señor. En vez de venir primero a los pies de Cristo, y el Señor es el que nos da la victoria. ¿Cuántos lo creen, hermanos? No, yo sé que esta palabra no les cae a ninguno. ¿Sabes por qué no le va a caer? Porque no entienden qué significa la muerte de Cristo en la cruz. Valoremos, hermano. No vas a entrar al cielo si no reconoces lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Está acá? La iglesia se ha vuelto muy emocionalista. Y nos estamos olvidando realmente qué significa lo que hizo el Señor a través de su muerte en la cruz. Y esta tarde vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a ponernos de pie ahí. Ya no vamos a hablar. Ponte de pie con ganas, con ganas, con ganas. Ponte de pie y agarra la mano a tu hermano ahí. ¿Dónde está la pianista? ¿No está la pianista acá? Mande otro, que venga la pianista acá. Agárrense la mano ahí.